Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que juntos podamos escuchar su palabra en este día sábado 9 de noviembre. Como siempre nos encomendamos a la divina providencia, nos encomendamos al Señor, que Él nos bendiga, nos siga dando la fuerza necesaria para escuchar, vivir y poner en práctica su palabra. Hoy se celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Esta basílica es la catedral del Papa. De entre todas las iglesias de Occidente, esta es la primera en antigüedad y dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el misterio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo cristiano el principio y el fundamento de unidad. Ven qué importante es la fiesta de hoy. Les invito pues que escuchemos el Evangelio y recemos con él. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían paloma les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción de este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. No es fácil lo que hoy encontramos en el Evangelio. Para Jesús no fue fácil llegar al templo y ver que su templo lo estaban convirtiendo, se había convertido en cueva de ladrones, en mercado, lugar en donde se hacían intercambio. No fue fácil para Jesús. Y dice la palabra de Dios que les volcó todo lo que tenían aquellos hombres, lo que vendían. Hizo un látigo con cordeles y los echó del templo. A todos les volcó las mesas. Creo que por primera vez en el Evangelio encontramos el celo que devora a Jesús. Porque la casa de Dios se respeta. Y en todos los sentidos, estaban irrespetando el templo, el lugar sacro, el lugar sagrado. Tanto así que tocó el corazón de Jesús y llegó incluso hasta el enfado, el enojo, porque están haciendo algo indebido, algo que no se puede hacer en la casa de Dios, en el templo santo. Y el enojo, el enfado de Jesús es que están convirtiendo su casa en lo que no debe ser. Los judíos, dice la palabra de Dios, que van hacia él a preguntarle:
¿con qué autoridad haces esto? ¿Por qué haces esto? Y Jesús les contesta, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Ellos no entendieron, pero lo que Jesús estaba diciendo era lo que él iba a pasar, que él iba a morir, o sea, iba a dar la vida, pero en 3 días iba a construir nuevamente su templo, que es su cuerpo. Iba a recobrar la vida, podemos decir. Jesús le está hablando de su muerte, pero también le está hablando de su resurrección. En 3 días yo lo reconstruiré. Destrúyanlo y yo en 3 días lo reconstruiré. Y aquellos hombres, los judíos, dice la palabra de Dios, que le dice, bueno, 46 años ha llevado la construcción de ese templo. Y tú dices que lo vas a levantar en 3 días. No entendían, no comprendían lo que Jesús estaba diciendo. Que él iba a ser capaz de entregarse, de donarse, de ofrecerse por amor a nosotros. Se iba a dar todo su cuerpo entero, a ofrecer en holocausto. El templo es ese lugar sagrado donde nos encontramos con Jesús definitivamente, donde vamos a encontrarnos con el Rey de Reyes. Ese lugar santo, ese lugar sagrado que ustedes y yo pisamos cada vez que vamos al encuentro de Jesús. Por eso hoy, la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, recordamos que el Señor desea habitar en todos los templos, pero también en todos nuestros templos, en todos nuestros corazones. Incluso diría el Papa Francisco, si sucede que nos alejamos de Él, el Señor le bastan 3 días para reconstruir su templo dentro de nosotros. Es decir, que en 3 días, dando su vida y resucitando, nuevamente la recobra y nos atrae a Él. Este testimonio de amor, que aunque nos alejemos de Él, Él siempre está esperándonos. Cuando recordamos la construcción o la consagración de un templo, pensemos también en aquello que dijo San Pablo. Cada uno de nosotros también es templo del Espíritu Santo. Y así como Jesús se enfadó que su casa, que su templo la convierten en cueva de ladrones, también nosotros, el templo que el Señor nos ha dado, lo podemos convertir a sí mismo. Cuando vivimos en pecado, cuando estamos enemistados, cuando no perdonamos, cuando no somos generosos, cuando no compartimos, cuando no amamos. No solo es el edificio donde está presente Jesús, donde está presente el lugar sagrado de encuentro con Dios Todopoderoso, sino también el edificio de nuestro cuerpo, que debemos de cuidar y que no debemos de dejar que su gracia se vaya de nuestras vidas por el pecado. Y por eso nos recuerda San Pablo que somos nosotros también templo, morada del Espíritu Santo. Ojalá conservemos nuestra alma bella, pura y limpia, como le agrada a Dios. Y así pueda ser ese templo santo, ese sagrario del amor de Dios. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres que testifiquemos, que vivamos, que hagamos vida a Jesús en nuestra vida. Podemos preguntarnos, tú y yo, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿La estás viviendo en gracia? ¿Has acudido o acudes a los sacramentos, a la confesión? ¿Tienes ese proceso de arrepentimiento para volver a la gracia? ¿Ves cómo importante es estar en la gracia del Señor? Qué importante es volver a los pies del Maestro y entender que su gracia es la única
que nos sostiene. ¿Cuántos de nosotros este cuerpo sagrado que Dios nos ha dado lo dedicamos para hacer el mal, para vivir en pecado, en adulterio, fornicación, y no para vivir con el fin que el Señor quiere que sea, en su gracia y en su paz? Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, que es la fiesta que estamos celebrando, que consiste o preside en la caridad. El Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su iglesia. Le dio a San Pedro las llaves de ella. El obispo de la Iglesia de Roma, sucesor de Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia universal en la tierra. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 834 y 936. Nos une en esa plena unidad en Cristo. Por eso la fiesta que celebramos hoy, no solo celebramos un edificio, no solo celebramos o conmemoramos un edificio, también conmemoramos nuestro cuerpo. Hemos sido creados para vivir con Cristo. Hemos sido creados para estar con Él. Y para eso necesitamos estar en gracia. Les bendigo por familia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz sábado. Rece por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.